bienvenidos a un nuevo video. Nuestro planeta está lleno de lugares inhabitables, no porque sea difícil llegar a ellos, sino porque los humanos nos convertimos en sitios tóxicos y mortales. Número 10. En medio del Océano Pacífico hay un paraíso llamado Bikini, playas blancas, aguas cristalinas y palmeras por todos lados. Aquí vivían 167 personas en paz, pescando y cultivando. Pero en el año 1946, Estados Unidos les hizo una visita. Querían utilizar su isla para probar bombas nucleares. Prometieron que sería algo temporal y que era por el bien de la humanidad. Los isleños aceptaron y se fueron a otra isla. Lo que vino después fue una completa pesadilla. Durante 12 años, Estados Unidos detonó aquí 23 bombas nucleares. Una de ellas fue la más potente de su historia, llamada Castle Bravo. Era 1000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. La explosión fue tan grande que abrió un cráter de 2 kilómetros. Con eso te das una idea. Y borró islas enteras del mapa. El polvo contaminado viajó con el viento y alcanzó a personas que vivían en otras islas. Muchas se enfermaron sin entender por qué. En los años 70, algunos isleños intentaron volver a casa, a Bikini, pero los alimentos que cultivaban estaban envenenados y mejor se fueron a otro lado. Hoy, casi 80 años después, Bikini sigue vacía. Sus habitantes murieron esperando volver algún día. Y sus nietos heredaron este lugar, un lugar al que no pueden regresar. Número 9. En Francia existe un lugar donde está prohibido vivir desde hace más de 100 años. Se llama la Zona Roja y su historia empieza con la Primera Guerra Mundial. En el año 1916, cerca de la ciudad de Verdun, se peleó una de las batallas más horribles de la humanidad. Duró cerca de 10 meses y cayeron cerca de 60 millones de proyectiles. Para que te des una idea, eso equivale a dar más de un disparo por cada minuto durante casi un año. Cuando la guerra terminó, el gobierno francés revisó este terreno y lo que encontró era imposible de arreglar. Miles de bombas enterradas que nunca explotaron, suelo lleno de metales y venenos como el arsénico, restos de miles de soldados que jamás fueron encontrados. La tierra estaba tan dañada que la declararon zona prohibida. Pueblos completos desaparecieron para siempre. Hoy, algunos solo existen en los mapas, con carteles que dicen pueblo muerto por Francia. Cada año, granjeros de la zona siguen encontrando bombas al trabajar en sus campos, y algunas de ellas todavía siguen activas y pueden explotar. ¿Te imaginas lo peligroso que es eso? Los expertos calculan que limpiar todo esto tomaría cientos de años. Una guerra que duró 4 años, pero que dejó heridas que van a durar siglos probablemente. Tengo hambre. ¿Por qué estás jugando en la Zona Roja? No escuchaste nada de lo que dije. Número 8. Times Beach era un pueblo pequeño y tranquilo en Missouri, en Estados Unidos. Vivían ahí unas 2000 personas, gente sencilla, de casas humildes y calles de tierra. Y justo ahí estaba el problema, en las calles. Como no estaban pavimentadas, en verano levantaban mucho polvo, así que el pueblo contrató a un hombre para solucionarlo. Su trabajo consistía en rociar aceite sobre los caminos para asentar el polvo. Sonaba como una buena idea, pero ese hombre tenía un secreto. Mezclaba el aceite con desechos de una fábrica de químicos, y esos desechos contenían dioxina. La dioxina, en caso de que no lo sepas, es uno de los venenos más potentes creados por el hombre. Nadie en el pueblo sabía sobre esto. Durante años rociaron ese veneno por todas las calles. Los niños jugaban en esa tierra. Los animales caminaban sobre ella. Y poco a poco empezaron a morir caballos, aves y mascotas. La gente también comenzó a enfermarse sin explicación. Y cuando por fin investigaron, ya era demasiado tarde. Todo el pueblo estaba contaminado. El gobierno tomó una decisión drástica. Compró el pueblo entero, sacó a toda la gente y lo borró del mapa para siempre. Hoy, Times Beach ya no existe. Un simple intento de quitar el polvo destruyó a un pueblo completo. Número 7. En Kazajistán hay una enorme región abierta con pueblos y campos donde vive gente humilde. En los años 40, el gobierno soviético la miró en el mapa y decidió que ese sería su lugar para probar bombas nucleares. Lo llamaron el polígono. Pero había un detalle terrible. Ese lugar no estaba vacío. Cerca vivían cientos de miles de personas y a nadie le avisaron del peligro. En el año 1949 detonaron la primera bomba. Fue solo el comienzo. Durante 40 años hicieron explotar aquí más de 450 bombas nucleares, muchas al aire libre, soltando ese veneno invisible sobre todo lo que estuviera cerca. A veces los científicos hasta observaban a la gente para estudiar los efectos, como si fueran conejillos de India. Los habitantes veían las nubes en forma de hongo desde sus casas, sentían temblar el suelo y romperse las ventanas, pero nadie les explicaba qué era. Con el tiempo empezaron los graves problemas de salud y las enfermedades se volvieron parte de la vida diaria. El lugar cerró en el año 1991, cuando cayó la Unión Soviética, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, muchas zonas siguen contaminadas y las familias de la región aún cargan con esas secuelas. Número 6. Hace 60 años, entre Kazajistán y Uzbekistán, existía un lago enorme. Se llamaba el Mar de Aral, aunque no se trataba del mar, sino de un lago. De hecho, era el cuarto lago más grande del mundo. Tenía peces, puertos y pueblos enteros que vivían de la pesca. Miles de familias salían cada día en sus barcos, pero en los años 60, el gobierno soviético
México tuvo otra brillante idea. Querían cultivar algodón en el desierto, pero tenían un problema: ¿de dónde iban a sacar el agua? Lo hicieron de los dos ríos que alimentaban este mar. Los desviaron con canales gigantes y el mar se quedó sin su fuente de vida. Poco a poco el agua empezó a bajar. Los barcos quedaron varados en la arena. Los puertos terminaron a kilómetros de la orilla y los peces murieron porque el agua se volvió demasiado salada. En pocas décadas el mar perdió el 90% de su tamaño. Donde antes había agua, hoy hay un desierto de sal. Pero eso no es lo peor. Ese suelo está lleno de sal, de químicos de los cultivos, y el viento los levanta y los lleva a los pueblos cercanos. Por eso mucha gente de la zona vive enferma. Y así es como se destruye un lago completo en una sola generación. Número 5. En la ciudad de Accra, capital de Ghana, hubo un lugar conocido por una razón bastante triste. Se llamaba Agoblochi y era uno de los basureros de tecnología más grandes del mundo. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Piensa en todos los aparatos que tiran: celulares viejos, computadoras rotas, televisores dañados. Gran parte de esa basura de países ricos terminaba justo aquí. Llegaba en enormes contenedores desde el otro lado del mundo, y ahí esperaba gente muy pobre para intentar ganarse la vida. Su trabajo era sacar el metal de esos aparatos para venderlo. El problema es que podían llegar a los cables, y al quemar esos aparatos salía un humo negro y venenoso. Respiraban todo el día básicamente sin ningún tipo de protección. Ese humo llenaba el aire de plomo y otros metales muy peligrosos. El suelo quedó tan contaminado que ya casi nada podía crecer aquí. El agua cercana se volvió tóxica. Quienes trabajaban ahí se enfermaban poco a poco, cambiaban su salud por unas pocas monedas al día. Nuestra basura electrónica se convirtió en el veneno diario de los más necesitados, y este sitio se convirtió en un lugar que los humanos destruimos para siempre. Patrañas. Vení, no vas a convertir mi cuarto en un basurero electrónico. Deja de insistirme. Número 4. El 11 de marzo del año 2011 fue un día horrible. Japón vivió el terremoto más fuerte de toda su historia, pero el verdadero problema llegó después. Una ola gigante de 15 metros golpeó la costa, y ahí, justo frente al mar, estaba la planta nuclear de Fukushima. El agua entró y apagó los generadores de emergencia. Sin electricidad, los reactores no se podían enfriar, y un reactor sin enfriar es una bomba de tiempo. Uno a uno, 3 reactores se derritieron por dentro. Hubo explosiones que rompieron los edificios, y ese veneno invisible, o sea, la radiación, empezó a escapar al aire y al mar. El gobierno ordenó evacuar a más de 150,000 personas. Muchos salieron con lo que tenían puesto, pensando que pronto volverían. Pueblos enteros quedaron vacíos de un día para otro. Casas con la mesa servida, tiendas con todo en sus estantes, animales abandonados caminando por calles desiertas. Hoy, más de una década después, todavía hay zonas donde está prohibido vivir. Japón las llama zonas de difícil retorno, y limpiar la planta es tan complicado que va a tomar unos 40 años más. Además, siguen guardando miles de tanques con agua contaminada. Un terremoto que duró unos minutos, pero que tuvo consecuencias que van a durar generaciones. Número 3. En Rusia hay una ciudad con una fama muy oscura. Su nombre es Chersinsk. Durante mucho tiempo fue considerada una de las más contaminadas del mundo. Su historia empieza en la época soviética. Aquí se construyeron fábricas para producir armas químicas, o sea, venenos diseñados para usarse en la guerra. Durante décadas, esas fábricas trabajaron sin parar, y todos sus desechos tóxicos tenían que ir a parar a algún lado. La solución fue simple y brutal: tiraban directo a la tierra y al agua. Con los años se calcula que soltaron unas 300,000 toneladas de químicos y formaron lagunas llenas de veneno. A una de ellas la gente le puso un apodo escalofriante: la llamaban el Mar Blanco, no porque fuera bonito, sino por el color de los químicos flotando. Otra laguna era tan tóxica que la apodaron el Charco Negro. Toda esa contaminación se metió en el agua que bebía la gente, y las consecuencias fueron devastadoras. Hubo un momento en que la esperanza de vida aquí era de las más bajas del país. Muchos morían antes de llegar a viejo. La ciudad todavía existe y sigue habitada, y el veneno que enterraron hace décadas sigue escondido aquí, bajo sus pies. ¡Maldita basura! Benny, ¿por qué quieres mudarte a cada ciudad tóxica que he mencionado? Regrésate a tu cuarto. Regrésate a tu cuarto. Número 2. Esta historia empieza como el sueño americano. Un barrio nuevo en Nueva York con casas bonitas y jardines, familias jóvenes, niños jugando y hasta una escuela. El lugar se llamaba Love Canal. Parecía el sitio perfecto para vivir, pero bajo esas casas había un secreto enterrado. Años antes, una empresa de químicos utilizó este terreno como basurero. Aquí escondieron unas 20,000 toneladas de desechos tóxicos y luego lo taparon con tierra, y encima construyeron todo el barrio. Durante un tiempo nadie notó nada
nada extraño, hasta que la naturaleza empezó a delatar el secreto. Tras fuertes lluvias, un líquido negro y raro empezó a salir del suelo. Aparecía en los patios y hasta en los sótanos de las casas. Los árboles se secaban y el aire olía muy extraño. Lo más grave pasaba con la gente en el barrio. Empezó a haber demasiadas enfermedades. Muchas mujeres perdían a sus bebés y varios niños nacían con problemas de salud. Y descubrieron la verdad, el susto fue enorme. El gobierno tuvo que evacuar a cientos de familias. Dejaron sus casas y jamás volvieron, obviamente. Un barrio entero, construido sobre veneno, se convirtió en un pueblo fantasma. Hoy es un sitio inhabitable y se convirtió en otro. Número 1. Nos destruimos para siempre. Número 1. Era el 26 de abril del año 1986. En Ucrania, los técnicos de una planta nuclear hacen una prueba de seguridad. Y para hacerla, el reactor número 4 se vuelve inestable y explota. La losa de 1000 toneladas que lo cubría sale volando como una moneda y el núcleo queda expuesto al cielo abierto. Esa noche, la planta libera 400 veces más radiación que la bomba de Hiroshima. Aquí viene la peor parte. El gobierno soviético decide guardar silencio. A solo 3 kilómetros de la planta está Pripyat, una ciudad con 49,000 habitantes. Al día siguiente de esta tragedia, todo parece normal. Los niños van a la escuela, las parejas caminan por el parque y nadie sabe que el aire que respiran los está dañando por dentro. Pasan 36 horas antes de que llegue la orden de evacuar. Les dicen a las personas que empaquen para 3 días, que pronto van a volver, pero nunca más volvieron. Los primeros bomberos que llegaron para apagar el fuego en la planta nuclear no sobrevivieron ni un mes. Sus cuerpos eran tan radiactivos que los enterraron en ataúdes de plomo. Hoy existe una zona prohibida de 30 kilómetros alrededor de la planta y algunos científicos calculan que ciertas áreas van a seguir contaminadas durante miles de años. Todo este desastre por una prueba de seguridad que salió muy mal. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos casos te parece el más triste e indignante de todos? Hablemos un poco en los comentarios.